querer compartir la experiencia, pero más como invitar a promulgar el uso de Shotgun en la comunidad de producción. Eh, para los que, digamos, apenas están entrando a la producción, es muy normal que en Latinoamérica en general carecemos de muchos de los sistemas de gestión de proyectos que sean sólidos y que nos permita tener unas herramientas sólidas para hacer nuestro trabajo. Entonces, este es como el objetivo de mi charla o de lo que les quiero compartir. Eh, Me presento un poco. Bueno, soy colombiano, soy de Manizales. Estudié diseño visual en la Universidad de Caldas hace mucho rato, algo. Y eventualmente llegué al 3D porque hice como un énfasis en el diseño de espacios arquitectónicos, de espacios comerciales, por lo cual llegué a Max, empecé a ser modelador, después hice lighting y eventualmente pasé a coordinación en uno de los proyectos. Eh, la, digamos que la mayor parte del tiempo que he estado haciendo producción, o sea, desde el momento en que estuve en producción, siempre me he encontrado con que todos los proyectos han tenido retos muy diferentes. Y para dar un poquito de contexto, mis primeras experiencias fueron en largometrajes 3D, un largometraje en Colombia que se llamaba Jungle Shuffle, que era una coproducción con Corea del Sur y una empresa americana. Luego fui parte de Día de Muertos en Metacube, en Guadalajara, que es otro largometraje 3D. Después me hice una transición hacia animación 2D para televisión con Mighty Animation en Guadalajara, una producción para Disney. Y luego estuve en Ciudad de México, en Olympia FX, haciendo parte del equipo de producción de Godzilla, de la próxima Godzilla. Entonces, la experiencia ha sido bastante variada y lo que quiero hacer es como un pequeño paralelo en cómo yo, David, sin ser programador, sin ser desarrollador de código, sin saber de pipeline en lo profundo, he aprovechado la herramienta de Shotgun como mi mejor aliada para sacar adelante los proyectos. Y lo quiero traer porque hace poco creamos una comunidad que se llama Shotgun Comunidad Hispana, la creamos bueno, en Facebook. Ya existía otra, digamos, a nivel global, pero se creó esta comunidad hispana con la ayuda de Jaciel Álvarez, que fue mi pipeline supervisor en Día de Muertos, y con Armando Ricalde, el general manager de Olympia FX, porque son dos personas que, bueno, me enseñaron la mayoría de lo que sé de Shotgun. La otra mitad aprendí arruinando cosas durante la producción, deteniendo la producción, crasheando el sistema, que es como se debe hacer. Bueno, no así, pero aprende practicando. Y con la ayuda de ellos dos, que si están por ahí, saludos al Doc y a Has, lo que queremos hacer es empezar a hacer eco en cuanto a este entorno de productores, porque Latinoamérica, como les decía, la mayoría del tiempo nos vemos enfrentados a que todas las cosas se hacen muy manual. Y para ponerles un pequeño paralelo, primer largometraje en el que trabajé, yo empecé siendo coordinador, éramos un estudio de 16 personas, teníamos que hacer 250 assets entre personajes, environments, eh, para el estudio surcoreano, que fueron los que hicieron la animación, y no teníamos ni siquiera un servidor, no teníamos nada de pipeline. La verdad es que yo coordiné todo el proyecto con un pizarrón y una USB en donde llevaba los archivos de computador a computador. Ya se imaginarán la cantidad de errores que puede ocurrir con eso de, es que me pasaste la versión incorrecta del rig, y de ahí todo lo que eso desencadena. Cuando estuve en Guadalajara, llegué a Día de Muertos y Jaciel ya había desarrollado durante más o menos un año y medio con otros dos desarrolladores, con Cristian Vizcarra y Divene, Luis Divene. Entonces, cuando llegué, el pipeline ya estaba bastante estructurado, bastante sólido, faltaba mucho por desarrollar, pero ya teníamos herramientas, ya teníamos un buen server, ya teníamos conexión entre todos los departamentos. Luego en Mighty lleva creo que unos 2 años implementando Shotgun. Ahorita lo utilizan, digamos, casi que con las herramientas por default que trae el sistema. Entonces, casi que todo se hace en la web.
Y en Olin VFX ya existe un pipeline mucho más robusto porque, digamos, VFX requiere mucha más automatización de procesos. Entonces, la experiencia como usuario de Shotgun en producción ha sido muy variada en el sentido que las cosas tienen que salir, los shots tienen que salir, las producciones tienen que salir. ¿Qué tanto dinero vas a invertir o qué tanto dinero vas a perder haciendo y reprocesando cosas? Depende de qué tan automatizadas estén las cosas, de qué tan estructurado esté ese flujo de trabajo, ¿verdad? Entonces, cada uno de esos proyectos tuvo un reto diferente. Si ustedes se han adentrado un poco en la producción, se dan cuenta que no existe una fórmula mágica para producir cualquier proyecto, porque los equipos de trabajo son diferentes, las características de los proyectos son diferentes, el dinero que tiene cada estudio, incluso el tipo de proyecto es muy diferente. Yo no me he aventurado en la producción de videojuegos y muy poco realmente en stop motion, pero uno dice, ah, no, es que es producción de animación. Yo personalmente creo que es completamente diferente producir 2D para televisión, 3D para largometraje, 3D o live action. ¿Por qué? Porque uno comienza a tomar en cuenta muchas diferencias en el proceso una vez está metido en el proyecto. Y pasa incluso dentro de los estudios de proyecto a proyecto. Entonces, lo que yo he tenido como experiencia en Shotgun ha sido un gran aliado y por eso lo predico. ¿Sí? Yo soy alguien que soy completamente abierto a escuchar nuevas propuestas, particularmente ahorita que me encuentro en NPC, aquí en Montreal. Ellos no usan Shotgun, tienen su software propietario y ha sido un gran como choque, como cruce de cables para mí, porque venía de 3 años de todo hacerlo a través de Shotgun, las tareas del día a día hacerlo con eso. Entonces, es como, bueno, esto lo hacía en Shotgun, ahora cómo lo hago. Pero entonces, quiero hacer como este pequeño paralelo, esta introducción de por qué surge la idea de empezar a compartirlo. Y quisiera ir entonces un poco sobre cada uno de los, digamos que de las características y cómo las utiliza dentro de los proyectos. Y pues ahí vamos, ¿va? Entonces, empecemos por, digamos, 3 grandes etapas que yo considero que son como las más importantes. Toda la etapa de desarrollo, de bidding, o sea, de estimación de tiempos, de calendarios, todo el breakdown de los proyectos, hasta el momento en el que estás haciendo un calendario general, un scheduling y un crew planning, o sea, cuando estás planeando el equipo de trabajo, el flujo de trabajo con tu equipo. Y luego una segunda parte en la que quisiera hablar un poco de las herramientas en cuanto a la calendarización como tal, el seguimiento del día a día, todas las dependencias que existen entre departamentos. Y por último, una parte más como de las gráficas y la información que nos puede arrojar Shotgun y cómo eso nos puede servir para tomar decisiones día a día. Entonces, la gran diferencia que yo encuentro entre el 3D, el 2D y los VFX es quizás los tiempos que te permite el cliente o que te permite el proyecto, que te permite el presupuesto, los tiempos que te permite para darle a cada uno de los procesos. Si analizamos, digamos, 3D, todo el flujo de trabajo es crear los assets, al tiempo vas trabajando en toda la historia, en todo el animatic, en todo el layout, y llega un punto en el que comienzan a confluir, y ahí es cuando todo debe estar muy bien planeado desde antes, porque si no vas a estar tirando dinero a la basura porque estás retrabajando procesos que pudiste haber evitado si se diseñó un buen flujo de trabajo desde el principio. Ahora, de nuevo, ¿por qué quiero presentar Shotgun como una gran opción? Y para los que lo conocen saben, digamos, el gran impacto que puede tener. Y es porque desarrollar un pipeline sólido en un estudio puede tomar de 2 a 5 años de varias personas dentro del equipo de desarrollo, probando los procesos, desarrollando código, interconectando los sistemas, viendo cómo deben salir las cosas de un departamento para llegar al siguiente.
Y eso sumándole toda la diferencia de software entre estudios, si estás haciendo coproducción, si todo lo estás trabajando dentro del estudio. Entonces, ha llegado el punto en el que me dicen, bueno, vamos a trabajar en tal proyecto. Yo le digo, ok, ¿cuándo vamos a trabajar en ese proyecto? Dentro de 6 meses. Ok, entonces hoy debemos estar empezando a hablar de pipeline. Hoy debemos estar empezando a diseñar cómo va a ser técnicamente ese proceso, cómo vamos a conectar cada departamento y qué vamos a esperar de cada uno para que pase el siguiente. ¿Por qué? Porque incluso en el momento de esta parte de bidding, para los productores ejecutivos que digamos, se apoyan en los productores en línea o en los directores de producción, para hacer esa proyección de costos, muchas veces no se incluye el desarrollo de pipeline. Generalmente no se incluye. Entonces, llega el punto en el que dices, bueno, es que, ¿cuánto necesito para hacer este proyecto? Bueno, pues son tantos shots, eso implica que son tantos minutos de animación, eso implica que son tantos minutos de render, necesito tal granja, necesito tantas licencias y necesito 200 personas por los próximos 2 años. ¿Y el pipeline? Y ahí se queda el silencio incómodo. Entonces, en ese momento es cuando yo digo, piensen en Shotgun. Shotgun como tal, que desde que lo compró Autodesk hace 1 año, 2 años creo, ofrece una serie de herramientas que se convierten en la espina dorsal de los proyectos. Cada una de las herramientas está conectada bueno, una vez se hace la integración, incluso sin desarrollar el pipeline y haciéndolo todo artesanalmente, te permite revisión en línea, te permite tener comentarios, te permite grabar todo lo que te dijo el cliente, lo que te dicen los supervisores, qué versión se aprobó, cuál es el estatus de la tarea, cuál es el estatus del show, de la secuencia, cómo pasa de pipeline step al siguiente pipeline step. Entonces, dentro del 3D, lo que yo he visto es que, o por lo menos en largometrajes 3D, tienes el tiempo, digamos, si vamos a trabajar una película, 2, 3 años, tienes el tiempo para, ok, vas a comenzar a trabajar en el guión, vas a comenzar a trabajar eh, en el animatic, en el layout, perdón, y en ese momento todavía puedes estar desarrollando las primeras herramientas básicas para las publicaciones de los cortes de editorial en Shotgun, eh, para poder integrar el editorial junto con la información de los shots, que tengas el número de frames por cada uno de los shots, que tengas cuántos pipeline steps van a tener, si vas a tener layout, animación, lighting, compo, VFX, color grading, todo eso lo puedes ir planeando desde entonces. En 2D la cosa cambia. Lo que yo viví para Mighty, o sea, cuando trabajamos en Mighty, el cliente te va dando, digamos que Mighty, la serie era una serie de 52 minutos por 11, perdón, de 52 episodios por 11 minutos cada episodio, todo hecho en Toon Boom, todo hecho 2D, y cada mes te iban soltando un animatic. Entonces, en cada mes había que entregar 8 minutos de producción, ¿verdad? 8 o 10, dependiendo del episodio. Entonces, en el momento en que te llega la información del cliente y digamos, haces y lo ingestas en tu sistema, puedes hacerlo manual, y es decir, dile a un editor que te exporte cuánto dura cada uno de los shots, que te haga los cortes, eso lo traduce, lo importas en Shotgun, sabes cuánto va a durar, cuánto número de frames, porque si estás en animación, sabes que a los animadores les vas a exigir o vas a pedirles cuotas por número de frames o por número, ¿verdad?, de minutos al mes. Entonces, en ese proceso, los tiempos de gestión del material se reducen enormemente. Entonces, cada mes te llega un paquete de 8 minutos en el que tienes que tomar la información, cortarla, meterla en Shotgun, o bueno, ponerla a disposición de los artistas. Tienes que hacer un breakdown de todas las tareas. Después esas tareas las tienes que asignar a tu equipo, calendarizarlo, presentarlo a producción y decir, ok, este es mi plan. Lo que yo encontré limitante de trabajar en animación 2D para televisión, en series, es la visibilidad hacia adelante del proyecto. En 3D, digamos, tú tienes el script de tu película y te puedes sentar a hacer varias sesiones con tu equipo técnico, hacer ciertos assessments con, digamos, respecto a qué software vas a utilizar, cómo se van a conectar los softwares,
Y eso viene de decisiones artísticas y terminan derivándose en, ok, pues es que quiero hacer este tipo de iluminación, ok, pues lo vas a utilizar en vez de V-Ray, vas a utilizar Arnold, o vamos a estar utilizando tal software, y eso termina repercutiendo en cuánto te va a costar. A veces es al revés, a veces es, tengo este dinero, ¿qué puedo hacer con este dinero? ¿Sí? Porque muchas veces es, pues es que quisiera usar Nuke, sí, pero Nuke te cuesta $7,500 la licencia. Entonces, ¿cuántos compositores voy a tener? Entonces, optas por Fusion, optas por otros softwares. Pero entonces, en ese proceso de planeación, Shotgun te permite tener todos los shots cortados en pantalla y generar un breakdown de tareas de cuántos assets voy a tener, cuántos shots voy a tener, cuántas tareas para esos shots voy a tener. Y en ese momento comienzas a planear y decir, ok, estaba planeándolo hacer con 20 personas, pero me di cuenta que el número de tareas y el tiempo que tengo no me va a dar porque esto y esto y esto y esto. Producción, levanto la mano, necesito el doble o hablemos con el director, dile que hay que encontrar un punto medio. Siempre hay una pelea constante entre la parte artística y la parte técnica y la parte de producción. Yo no quiero considerar que producción es el lado oscuro, pero muchos lo ven así. De alguna manera somos quienes tratamos de darle forma y acompañar a todo el talento creativo a que los proyectos se lleven a cabo. Porque si no, un artista que sea apasionado por su trabajo se va a quedar infinitamente trabajando en el mismo shot, que es lo que pasa muchas veces con los demo reels. Es como, ok, ya lo hice, me tardé 6 meses, pero siguen dando, le siguen dando, siguen dando. Entonces, yo creo mucho en finish, not perfect. ¿Sí? Termínalo, tenemos que entregar y si te queda tiempo. Entonces, ese tiempo que invertimos en todas las tareas que no están automatizadas, creo yo que desde Shotgun lo podemos implementar. Ahora, Olympia FX. La experiencia que tuve trabajando con Legendary Pictures, que era nuestro cliente, fue muy diferente en el sentido de que la automatización jugó un papel fundamental en el proceso, en el sentido de que todos los estudios, normalmente de Hollywood y de estas grandes producciones de live action, tienen o dependen de cómo está estructurado el proceso de ingesta de material y el proceso de salida y de envío al cliente. Hay muchos, digamos, nos llegó los technical specifications, los tech specs, eran 25 páginas de especificaciones técnicas de cómo deben salir los archivos, materiales de, digamos, propiedades de color, propiedades de los formatos de los archivos, la distorsión de los lentes de las cámaras, cómo llegan los plays, cómo llegan las referencias, cómo se deben publicar los archivos, cómo se deben enviar, qué hacer y qué no. Entonces, en ese momento ya existía una buena base de pipeline y de automatización de procesos de, ok, llega el material editorial, el equipo editorial de Olim es un equipo editorial diferente, o bueno, generalmente VFX es diferente a un editor o un editor de producción en animación, porque no hace un proceso creativo de edición como tal, es más el proceso de ingesta de material y cómo eso es la base para trabajar encima de eso. Entonces la herramienta se convierte en el día a día y si la herramienta falla, todo falla. En el sentido de que tuvimos que reprocesar muchas cosas simplemente porque el algoritmo de transcodificación de color no era exactamente el que pedía el cliente. Y eso todo está configurado desde el pipeline. Entonces, Shotgun lo que nos permitió es hacer un traqueo de, ok, tenemos 100 shots. De estos 100 shots, ¿cuántos son los que están llegando con estos problemas? Podíamos etiquetarlos, podíamos agruparlos, podíamos hacer un desglose de cada uno de los elementos y traquearlos independientemente. Ok, si el shot tiene un plate, si el shot tiene una referencia, si tiene una witness camera, si tiene, no sé, un HDRI, cualquiera de los elementos que hacían parte del shot, nos permitió traquearlo individualmente y exportar, yo como en el área de producción, exportar un reporte de, querido cliente, esto y esto y esto y esto no nos ha llegado, esto y esto y esto sí, y el día a día nos permitió hacerlo. La primera vez lo hicimos con spreadsheets de Excel. Fueron 2 días de trabajo de 8 horas
Y el lunes cambiaron el corte editorial y todo se fue a la basura. Entonces, por eso es que recurrir a una herramienta que está viva, que está todo el tiempo actualizada, que te permite tener acceso en tiempo real a la información, para mí es una de las mejores respuestas que he encontrado. Entonces, ese es como un pequeño overall de este paralelo entre estas tres. Quisiera entonces ahorita hablar de, no sé si están acá escribiendo. Ok, todavía no hay preguntas, más como comentarios. Trabajar sin Shotgun versus trabajar con Shotgun. Shotgun te permite tener un usuario por cada cuenta activa que pagues. No es necesario tener 100 cuentas activas para trabajar en un proyecto. Puedes tener cuentas activas para las personas a las que quieres utilizar todos los features que te permiten tener un usuario activo. Y todo lo demás pueden ser usuarios internos, digamos, creados, pero no vas a contar con todas las opciones que te da Shotgun. Entonces, volviendo al proceso de esta preparación del proyecto, en el momento en el que estás preparando el proyecto, todas las herramientas para realizar el breakdown, muchas veces encontramos herramientas online que te permiten, ok, vas a tomar el guión, lo vas a partir en cada uno de los tipos de assets, clasificarlos en diferentes variedades de assets, cuáles son los objetos que se van a animar, cuáles son los objetos que van a tener interacción con otro tipo de shader porque se van a mojar, se van a ensuciar, cuáles van a tener simulación, si es que van a tener simulación o no, definir el tipo de efectos, categorizarlos, pero lo que yo más encuentro increíble es poder tener linkeados, es decir, que cada shot tenga la información de, ok, en este shot el artista va a utilizar este personaje, este prop, con esta versión que fue aprobada en tal día por tal supervisor, con estas notas, que está ligado a tales tareas y que eso todo me está diciendo, ok, todos los assets de esta escena están terminados, están listos para ser utilizados y eso te lo permite día a día. No tienes que estar preguntándole al equipo de producción, aunque el equipo de producción debe podértelo decir así, pero tienes la información ahí todo el tiempo presente. Los pipeline steps. Si tomamos el concepto del pipeline como esa, digamos, como esa estructura que nos permite interconectar todos los procesos, cada pipeline step es, digamos, uno de los procesos que ocurren en una de las producciones. Dependiendo de cuál sea el camino técnico que vaya a tomar el estudio y cuál sea el proyecto y cuáles sean las características, normalmente vas a tener una estructura por default en cuanto al pipeline se refiere, en cuanto a Shotgun se refiere, y lo que te permite Shotgun es customizar hasta cierto punto, digamos, dependiendo del proyecto. Entonces, esa primera reunión técnica o esas primeras reuniones técnicas que generalmente digamos, salen después de que las cabezas técnicas y producción de un proyecto se juntan y dicen, ok, vamos a hacer esta producción. ¿Cuáles son nuestros referentes? Ah, bueno, pues es que es este y este y este y este. ¿Ese es el nivel de calidad que quieres conseguir? Ok, ¿es realista con el presupuesto que tienes? Porque lo otro es, ok, quiero calidad Pixar, pero tengo calidad mucho más abajo. Entonces, pues no puedo esperar que todo el breakdown técnico desemboque en ese tipo de calidad. Entonces, algo muy, digamos que concurrido es que el equipo se sienta, hacen unas pequeñas pruebas de desarrollo de look, hacen unas pequeñas pruebas de animación, del estilo de animación, del estilo final, como el key look, y nosotros desde producción tenemos que estar traqueando esas tareas, ¿cuánto tiempo les tomaron? Digamos que si hacen un minuto y un desarrollo nace. Nosotros desde producción generalmente decimos, ok, ¿cuánto te tomó modelarlo? ¿Es un personaje principal? Ok, ¿qué tipo de rigging tiene? ¿Qué tipo de skinning tiene? ¿Qué tipo de dinámicas de ropa, de cabello, de grooming, de todo tiene? ¿Cuánto te tomó? Y tratar de hacer una extrapolación, de decir, ok,
fueron 3 personajes, te tardaste un mes con 5 personas, con 10 personas. Si eso lo proyecto a, en vez de 3 personajes, son 100 personajes, ¿cuánto más o menos en tiempo me va a tomar? Y eventualmente eso va a terminar siendo dinero. Entonces te dice, ok, eso que tú quieres lograr te toma 5 millones de dólares, 10 millones de dólares. ¿Cuánto tienes? Ok, entonces tienes dos opciones, o bajarle la calidad, que nadie va a querer hacer eso, o sentarte con tu equipo técnico y decir, ok, esto que querías hacer, dime, en vez de hacer simulación de tela, ¿crees que podamos hacer eso en skinning? ¿Quieres que podamos hacer eso desde el rig? Puede que el look pierda un poco, pero depende también a quién se lo estás presentando, de tu audiencia. Entonces, una vez definido esa parte técnica, te sientas sobre el equipo, desarrollas ese pipeline. Entonces, ese breakdown de tareas, ese breakdown de procesos, lo puedes customizar en Shotgun. Puedes tener cada uno de los departamentos. Cada uno de los departamentos vas a poder traquear indiferentemente si son las tareas, si son el número de assets, si son los status, si son las versiones. Y eso termina en una serie de entidades, y para comprender el concepto de entidades dentro de Shotgun, es cada una de esas cosas que pueden ser traqueadas, las puedes tener en Shotgun. Es tan flexible como el usuario lo necesite. Existe una serie de entidades que son las Custom Entities, y para poner un ejemplo, cuando estábamos trabajando con Luis Telles en Insomnia, en Guadalajara, que es un largometraje de stop motion, el primer acercamiento con el equipo de producción fue, ok, normalmente tengo que traquear pues, toda la animación, todas las unidades, todos los puppets, todo lo que ocurre dentro de stop motion, pero también quiero traquear los assets dentro de la producción. ¿Cuántas cámaras tengo? ¿Cuántas herramientas tengo? ¿Cuántos rigs tengo? ¿Cuántas escobillas, pinceles, pinturas? Todo tengo. Entonces, al tomar una de estas custom entities, es decir, ¿qué quieres traquear? Lo puedes hacer con eso. Entonces, se generaron una serie de, digamos, entidades. Entonces, la entidad era cámara, y la cámara es, ok, tengo 7 Alexas, o tengo 3 Sony, y tengo todas las especificaciones, y en el momento en el que yo hago una integración con el Shotgun, con el pipeline y con Dragonframe, puedo saber la cámara qué características tiene, qué tipo de lente tiene, qué tipo de voltaje, cómo es el formato de salida de la cámara. Y el momento en que yo se lo asigno a un shot, cuando yo exporto todos los frames de ese shot, esa información ya va a quedar en el sistema. Y en el momento que vayamos a hacer una postproducción, corrección de color o composición, ya está ahí. No tienes que estar tratando de sacar esa información de ahí. Entonces, ese es solamente un ejemplo del punto de customización. Dentro de ese diseño del pipeline es muy importante, creo yo, ser muy consecuente con la prueba técnica que se hizo, pero también con, bueno, ya lo mencioné un poco, el presupuesto y la interacción con los demás softwares. Cuando se realiza una coproducción, y nos pasó con Día de Muertos, las conversaciones técnicas pueden tardar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque cada uno de los equipos están acostumbrados a trabajar de cierta manera. Y más cuando se trabaja fuera de pipeline, es decir, es un estudio pequeño y normalmente es como, ok, yo te paso el archivo, ahí va. O cuando estás trabajando en publicidad, es como, tienes 30 días para producir el comercial, no importa si hay colisiones entre los meshes porque en simulación va a crashear. No, lo haces, lo pasas, lo pintas, haces un paint over, matte painter encima, sale el comercial. Pero cuando estás trabajando en un largometraje, cuando estás trabajando en un proyecto mucho más grande, realmente lo que pasa es que los de Character Effects van a venir y te van a decir, oye, está mal, necesito que lo rehagas. Y normalmente hay muchos estudios que se dan el lujo de tener un departamento de fixes, pero cuando esos son estudios pequeños, el animador va a perder tiempo de su cuota, de su animación, de lo que le gusta hacer, por volver a corregir esos errores. Entonces, en el momento en que tú le dices al desarrollador de Pipeline, necesito que valides que antes de que el animador publique,
todos los alembics estén bien publicados, que no haya intersecciones, que no haya colisiones, que la pista de audio sea la correcta, que el número de frames que trabajó el animador coincida con el número de frames que está en Shotgun. Y si no, no lo dejas publicar. Hablando de publicar es liberar ese archivo para que quede registrado en el sistema y quede en el servidor y quede en online. Pues eso lo puedes hacer a través de Shotgun y a través de un buen pipeline implementado. Entonces, no tienes que volver con el animador 3 días después, o 5 o 10, o en el momento en que te estalle en la cara porque te diste cuenta que no había quedado bien animado o que técnicamente no estaba en el archivo. En ese momento dices, ok, le estoy invirtiendo un día a que el animador a que el desarrollador haga un código que evite que el usuario publique, y puede que el animador, bueno, generalmente a los artistas les cuesta mucho aceptar la llegada del pipeline, porque están muy acostumbrados a ser libres y a decir, sí, yo te lo paso, sí, te comparto el archivo y nada más. Y cuando están publicando, puede que pasen, dependiendo de la calidad de la red, de la configuración que se tenga, pasen 5 o 10 minutos esperando frente a la pantalla, viendo cómo el prepublicador y el second body publish esté puliendo y validando y extrayendo la información de su sistema. Pero cuando llega Character Effects, tú como productor sabes que le invertiste dinero a evitar ese problema, y no que cuando llegó Character Effects tengas que retrabajarlo porque ya estás empezando a desplazar el pipeline, ¿verdad? Entonces, desde producción, ese tipo de automatizaciones te ahorran dinero. Más que a ti, se lo ahorran a la persona que está trabajando, al artista, evitan los niveles de frustración, más bien reducen los niveles de frustración, en el sentido de que no tienes que retrabajar un archivo porque lo hiciste, lo corregiste en el momento. No hay nada peor, y los que han trabajado en animación, es que te digan, ok, tienes estos 10 shots para entregar este mes, pero resulta que estos 5 te quedaron del mes pasado, igual los tienes que sacar. En algunos estudios se puede dar el lujo, o dependiendo del tipo de contratación, es, ok, te pagamos el overtime para que trabajes en eso. En algunos es un contrato por servicios, te encomendamos tantos minutos al mes, tú administrate y me los entregas. Y es tiempo que tú como animador, como artista, vas a terminar invirtiendo en algo que no debería ser así. Entonces, toda esta estructura de pipeline eventualmente termina en el scheduling, en la calendarización, que para nosotros en producción es fundamental para llevar digamos, un proyecto a un buen término. Las herramientas que tiene Shotgun de calendarización, digamos, es una tabla de Gantt, una vista de Gantt, bastante simple pero robusta por detrás, por así decirlo. He visto otras herramientas, digamos, la que estamos trabajando ahorita te permite comparar, digamos, si yo comienzo a calendarizar, es ok, hice todo el proceso de bidding con el equipo, ¿cuánto te toma esa tarea? Esa tarea va a tomar 3 días, ok, es una tarea que puedo subdividir en tareas, las puedo trabajar en paralelo o la tiene que trabajar una persona solamente. Entonces, meto esa información en Shotgun y lo que me va a permitir es ver visualmente de dónde a dónde están yendo las tareas. Pero existe algo que es el task dependency o el upstream dependencies y downstream dependencies, y es cuando estás trabajando en un calendario, haces una primera pasada con todo el equipo, haces una asignación de tiempos, dices, ok, tengo 10 personas para trabajar, tengo tantos minutos para sacar, o tengo tantos frames para sacar, y haces una primera pasada y lo calendarizas. Ok. El cliente te dice, ya no quiero ese shot para este mes, sino que quiero empujarlo hacia atrás y ahora quiero hacer este nuevo. Si las tareas no están interconectadas, y es lo que pasa muchas veces en Excel o en Google Drive, te toca mover manualmente cada uno de los milestones que tenías, ¿sí? Entonces, el esfuerzo que inviertes cuando estás trabajando en una película de 1900 shots, de 2200 shots, o en un episodio de 52 minutos, o de 20, o de 11, es inhumano. Pierdes casi un mes al año solamente calendarizando, recalendarizando, simplemente por el hecho de no tenerlas interconectadas. Entonces, algo que te permite Shotgun desde la parte de calendarización es, y
puede ser indiferente de todo lo que tiene que ver con la automatización de los statuses, que ahorita podemos hablar un poquito de eso. Si yo tengo una tarea de modelado y yo la recorro, me va a empujar la siguiente, o sea, me va a empujar rigging, y rigging me va a empujar animación, y animación me va a empujar comp. Shotgun te permite tener alertas en las que tú dices, ok, se retrasó, lo muevo. Si la fecha es fija, si es una entrega fija, te va a decir, hey, ojo, estás moviendo esta tarea y vas a tener un problema aquí porque se está cortando todo el plazo. O simplemente le puedes dar la opción de, no importa, yo sé que se va a retrasar, la voy a mover y todas las demás se van a mover. Pero cuando estás hablando de que pongamos, calendarizar, una tarea te toma un minuto. Un minuto en el que dices, perdón, te sientas con el supervisor y dices, ok, ¿cuánto me toma modelar este personaje? Es un personaje principal, con alto nivel de movilidad, con muchas escenas de acción, con muchos body mechanics, con dinámicas, con pelo, con todo. Ok, son tantos días. ¿Eso te tomó un minuto? Yo diría que es muy corto un minuto para que el supervisor haga ese proceso y te lo comunique. Ahora, multiplica eso por 100 personajes. Multiplica eso por cada uno de los shots por 1900 shots. Fácil, 1900 minutos que te vas a tener que sentar a hacer ese breakdown para que lo tengas que repetir el siguiente mes. Yo creo que no, ¿verdad? Porque te tocó cambiarlo, entonces no hubo una interacción en vivo de eso. Entonces, el schedule en Shotgun te permite eso. Además de, como les había mencionado antes, tienes una tarea, tienes todos los assets que están linkeados a ella, tienes las versiones de los assets que fueron aprobados, es decir, salud, Lidia. Tienes todos los, digamos que las referencias, si vas a subir una referencia de video para el animador, puedes subir ese video como una versión linkeada a la tarea y linkeada al shot. O sea, en el momento que el animador abre el shot, dice, ok, ¿qué tengo que trabajar? Tengo que hacer este shot, tengo estas referencias, estas son las versiones aprobadas, esta es la versión aprobada de rigging. Esa solamente para mí es maravillosa, porque no hay nada más terrible que el animador se pasó toda la mañana o todo el día o toda la semana trabajando con la versión incorrecta del rigging, simplemente porque lo tomó de la carpeta que no era del servidor. Para mí era muy frustrante en la primera producción. Yo la llevaba de USB en USB. Aquí va la versión número 35 del archivo. Ah, está rota. Voy al otro lado del edificio a que me den la otra versión y la pongo en Shotgun y la pongo en el ordenador para que trabajen con ella. Entonces, esa garantía de que si yo sé que esa versión está ahí, está aprobada, yo sé quién la aprobó, cuándo la aprobó, qué comentarios hizo el cliente, tengo todas las referencias gráficas porque en Shotgun puedes hacer las notas encima de las versiones escritas, con gráficos, puedes compartir esas notas, funciona casi como una red social, puedes etiquetar a tu supervisor, etiquetar a tu artista. Si el artista está trabajando y tiene la cuenta activa, le van a llegar todas las notificaciones, va a haber una página de todos los comentarios que tiene que hacer, cuándo los tiene que hacer, en qué orden los tiene que hacer, porque también puedo crear campos que me digan, ok, esta es la prioridad que le voy a dar a los archivos, a los assets, entonces esto es prioridad 1, 2, 3, 4, 5, y tienes que abordar las tareas en ese orden. Entonces, bueno, eso en cuanto a scheduling. Y en general, y creo que ya se ha pasado muy rápido la hora, quiero hablar un poco de las herramientas como tal de tracking, que son Review Tool o RV. RV digamos, era una aplicación independiente que Shotgun adquirió hace un tiempo y es una gran herramienta en el sentido de que normalmente los reproductores como, digamos, reproductores generales, QuickTime o VLC o Windows Media o todos estos, tienen ciertas limitaciones en cuanto a los formatos. Formatos, las herramientas para dejar notas. Entonces, muchas veces cuando no tenemos ese tipo de herramientas, nos vemos limitados a que, ok, le envías el QuickTime por correo o por Dropbox o por, bueno, esto ya rompe todos los protocolos de privacidad y de no disclosure, no disclosure. Pero envías el video,
el supervisor hace notas, hace un screenshot uno por uno sobre el video, y luego te los envía por correo, o a veces simplemente te envía un email y te dice quiero esto, esto y esto, esto. Para el momento en que el artista intenta descifrar qué es lo que quería decir el supervisor, si fue claro o no, ya tienes que entregar, ¿sí? Entonces, esa comunicación escrita termina siendo, de nuevo, pérdida de tiempo, pérdida de dinero, y lo que te permite Review Tool es que está integrado directamente con Shotgun. Es decir, tú tienes conectado Shotgun a la nube y tienes conectado a tu servidor. En el servidor hay una estructura de carpetas, tienes toda tu media, todos sus archivos de diferentes formatos, y lo que haces es, desde Review Tool puedes lanzar toda la media que está en la nube, o puedes decir, ok, ahorita ya no quiero ver los, digamos, el QuickTime, digamos, de baja calidad, H264 o solamente para revisión, sino que quiero ver los EXRs, es decir, todos los frames de ese shot en alta calidad de 4K, si tu máquina lo aguanta, claro. Porque normalmente en VFX es lo que pasa, ¿sí? House of Cards se hizo con 6K, entonces en Olin batallábamos bastante con que solamente cargara un frame, pero te permite ver exactamente lo que va a ver el supervisor. Si todos los monitores están calibrados correctamente, con todas las especificaciones técnicas que te den, si son, incluso si son monitores sencillos, pero tienen por lo menos color calibrado, vas a poder ver exactamente qué va a recibir el cliente. Entonces, una vez llega a Review Tool, en Review Tool tienes exactamente la misma información que ya tenías en Shotgun. Tienes ese mob, ese video que estás viendo, pertenece a el shot 32 y el shot 32 pertenece a la secuencia y o a la escena y pertenece al pipeline step de animación o pertenece a lighting o pertenece a character effects, y puedes ver en contexto ese cómo se ve con el siguiente y el siguiente y el siguiente y el siguiente. Puedes invertirlos, puedes compararlos, puedes ordenarlos en el orden que te apetezca. Entonces, para revisar continuidad tanto en animación como de character effects, como de iluminación, Review Tool es una excelente herramienta para tener toda esa información disponible. Y lo mejor, el supervisor se sienta, abre, crea una playlist en Shotgun con todas las versiones, abre Review Tool, empieza a trabajar, deja las notas y esas notas les están llegando inmediatamente al artista sobre qué tiene que hacer, sobre cuál versión lo tiene que hacer, en qué número de frame, y todo eso te queda registrado. Hablando de que todo quede registrado, muchas veces lo que pasa es que dejamos notas, o alguien deja una nota, o alguien hace algo en el sistema, hablando de Trello, de Basecamp, de cualquier sistema exterior que quieras manejar, o incluso en Excel. Y aunque Excel te permite tener el historial de las diferentes versiones de los anteriores documentos, en Shotgun todo queda grabado. Toda la información, toda la metadata. Entonces, si borras algo, no se borra del sistema, no se borra del servidor, se va a la papelera, lo puedes rescatar. Si generas, digamos, una acción de que le cambiaste el estatus a 50 shots erradamente, lo puedes rescatar y lo puedes revertir. Si por alguna razón desconectaste los shots y ahorita ya no sabes a quién pertenecen o no sabes esas versiones a qué pertenecen, los puedes revertir. Entonces, es como trabajar con una safety net muy robusta que te permite tener toda la información del día a día. Esas sesiones que normalmente se tienen con los supervisores de, ok, vamos a trabajar, incluso tratando de planear un poco el trabajo hacia adelante. Vamos a trabajar en estas sesiones porque en algún punto te sentaste con el equipo y dijiste, ok, de estas 52 escenas, estas 4 son las más complejas, entonces no las vamos a poner al principio porque de pronto el equipo todavía no ha arrancado y no ha cogido como el ritmo. Vamos a ponerlas a la mitad y al principio vamos a poner algo más sencillo y después dejamos un poco más, mucho más sencillo hacia el final del proyecto porque ya la gente está cansada, porque ya hay menos recursos. Entonces, en el momento de que te vas a sentar con Review Tool a hacer esas sesiones de revisión, tienes esta metadata que tú clasificaste como, ok, estas
4 escenas son de prioridad 1, estas otras 5 son prioridad 2, y estas que me quedan son de prioridad 3, 4, 5, 10, las que quieras hacer. Y eso lo puedes organizar, entonces es bastante transparente para decir, ok, vamos a organizar estos shots en orden de prioridad, y no tienes que decir, a ver, ¿cuál vamos a hacer primero? No, de pronto vamos con eso, no es. Ahí está, tú preparas esa información para tu equipo, coordinación se sienta con el lead o con el supervisor, van a ir sobre el orden de prioridad que tú le otorgues, y así mismo van a dejar las notas. Entonces eso es tracking en general. El shot grid. Existe una vista de grid, digamos, en cada uno de los tipos de páginas. Shotgun funciona por páginas, como si fueran páginas web. Técnicamente son web porque está arriba, pero en una página yo puedo agrupar por entidades. Puedo tener páginas de tareas, páginas de versiones, páginas de shots, de assets, de scripts, de otro tipo de entidades que yo estoy traqueando en Shotgun. Y lo que me permite es tener en una sola página todos los estatus de cada uno de los procesos, de cada una de las tareas, sea de versiones, sea de tareas, sea de escenas o de assets o de shots. Entonces yo como productor puedo tener, ok, este shot ya terminó el modelado. Bueno, si sería un shot no sería, no sería modelado, pero digamos, ya terminó el layout, animación, ya está Character Effects, falta que le hagan comp, y falta que le hagan el color grading, y falta que le hagan el master. Entonces tengo todos los statuses, los puedo ver en una sola pantalla, y como están linkeados, yo puedo ver, ok, voy a entrar a esta tarea que dice que tiene un retake del director, quién la está trabajando, cuánto tiempo le queda de bid, cuántas versiones lleva, y si el cliente me dice, no, es que queremos hacer otro cambio, ok, cliente, pero aquí en el sistema tengo todos los cambios que me hiciste 10 cambios y ya no podemos hacer más cambios. Me lo aprobaste en esta fecha, me los aprobaste en esta fecha, al otro día te despertaste y encontraste una maravillosa idea de que ahora quieres cambiar el personaje porque ahorita es rojo y ahora es verde. Aquí me dice que me lo aprobaste rojo, esta es la versión, esta es tu firma, aquí está. Esa es una manera de protegerse también, porque todo está grabado, ¿verdad? Ok. Por último, hablar un poco de los triggers. Los triggers son básicamente automatización de procesos basados en otros. Mucha parte de la herramienta permite que si ya se probó la animación, yo puedo generar un trigger que me diga, ok, acaban de cambiar el estatus de esta tarea, por ende, Lighting ya puede empezar. Entonces, para mí como productor, tener esa información al vuelo y tenerla automatizada es una gran garantía de que no tengo que esperar a sentarme cada día, tener una reunión o un daily de estatus, que obviamente hay que tenerlos, pero lo tengo al día y puedo ir automatizando y puedo ir abriendo una página para todas las tareas que están listas para comenzar y empezar la semana planeando, ok, ya todo esto se liberó de animación, ahora podemos pasar al siguiente tema. Entonces, creo que me extendí mucho. Solo quiero hacer una última invitación a Shotgun. No es, y yo quiero hacer la aclaración, no estoy predicando Shotgun porque sea la respuesta. Creo que ha sido la respuesta para mí, en el sentido de que es una herramienta que tanto en 3D, 2D, 3D largos, 2D series como live action en VFX, es muy maleable, es muy económica de implementar, es muy amigable con el usuario y está muy a la mano. La apertura de la comunidad de Shotgun, comunidad hispana, surge como una necesidad personal realmente de conocer más gente que conozca Shotgun, valga la redundancia, que le guste Shotgun, que lo use a diario, que lo quiera implementar en sus estudios, que quiera decir, hey, ¿cómo lo implemento en el estudio? Solamente tengo $100 para pagar al mes para Pipeline o para lo que sea que tenga. Ok, entonces es generar un quórum para acercarnos a la comunidad de Autodesk Latinoamérica y, bueno, Autodesk hispana, globalmente, porque no existe actualmente programas de capacitación sobre Shotgun. Encuentras tutoriales, encuentras documentación en la página, pero no existe certificación, no existe capacitación para los productores, no existe capacitación para los supervisores. Entonces, cada quien ha ido aprendiendo y en general así con la producción.
maravillosos esfuerzos como el de Belli, como el de Paco, como el de algunas otras personas que toman toda su experiencia y lo están abriendo al público a través de cursos online, de masterclasses, pero creo que hace falta más, porque la comunidad, como lo hablamos hace poquito con Belli, somos muy pocas personas en producción o que queremos hacer producción, que ya lo hemos hecho, y creo que hay que agregarle esta parte de pipeline, hay que agregarle esta parte de shotgun, porque mucha parte digamos, de los uh, problemas técnicos se pueden resolver a través de una herramienta como esta. Entonces es más, de mi parte, no quería como, simplemente así lo he hecho, es más, esta fue mi experiencia con Shotgun, eh, los invito a usarlo, a que pregunten, a que digan, hey, esto no funciona, hey, esto hay que agregarle tal cosa, hey, hagamos una capacitación, hagamos seminarios online y que la gente o sea, genera esa comunidad. Esa es mi invitación realmente y que llegue el punto en el que yo pueda contratar a un coordinador que viene a tal estudio, ya uso Shotgun, perfecto, solamente se tiene que adaptar a mi pipeline, a mi estudio, porque ahorita es muy complicado. MPC, de donde estoy, está trayendo gente de Latinoamérica porque en el mercado no hay muchos coordinadores, no hay muchos productores. Y es muy raro que traigan gente de producción a eso. Yo particularmente, haber venido y colegas míos es muy raro. Pero es por esto, porque no existe esa gran comunidad de producción que hay que seguir impulsando. Eh, el pipeline podríamos concebirlo como la estructura de código que está diseñada para que el flujo de trabajo entre softwares permita automatización en procesos repetitivos. Es decir, todo lo que tiene que ver con guardar los archivos, ubicarlos en una locación, tomar un archivo de input, es decir, si voy a hacer animación, necesito un rigging que pertenece a un modelo, que pertenece a un asset. Eso eventualmente el pipeline lo que permite es, yo abro mi shot, cargo la herramienta me toma la versión del asset, del personaje que tiene el modelo, que tiene el rigging, que está aprobado en Shotgun, lo toma y me lo pone en la escena para que yo trabaje con él. Entonces no existe un riesgo de que yo esté jalando un archivo desde mi carpeta, que no es, porque lo estoy haciendo manualmente, que incluso entre shots puede haber variaciones de que este era el rig para el personaje con la pierna rota y este era el rig para la pierna buena. Entonces terminas animando con el personaje la pierna rota porque lo tomaste de la carpeta que no era, o el animador o el rigger lo puso en la carpeta que no era. Entonces, el pipeline, al generar esta interconexión de programas, de carpetas, de procesos, toma lo que viene del departamento anterior y lo pasa al siguiente. Dependiendo del estudio, dependiendo de la técnica, dependiendo de las características del proyecto, va a variar el tipo de pipeline. No existe una definición universal, por así decirlo, pero es esta serie de conexiones a nivel de código que te permiten automatizar procesos. Yo amo Shotgun. Tengo un pin en mi maleta. Mucha gente tiene otros pines de cosas. Yo tengo un pin que me trajo una amiga del SIGGRAPH que trabajó conmigo en Guadalajara. Es muy raro que alguien traiga eso, a no ser que sea un desarrollador o coder. Yo no soy desarrollador, yo no tengo ni idea de Python. Nunca, digamos que mi approach al código fue con ActionScript 3 cuando era de Flash, era de Macromedia en la universidad hace un rato. Y hasta ahí llegó digamos, mi entendimiento del código. Entonces, actualmente, el software que tiene MPC tiene unos 4.000 empleados globalmente. Acá en Montreal somos 1.300. Tiene Londres, tiene Bangalore, y tiene Montreal y Vancouver. Entonces, la diferencia creo que radica en la manera como utilizan los recursos a nivel global, por ser un flujo de información tan pesado. Creo que el desarrollo que han realizado, por lo menos en Review Tool, porque la verdad, en cuanto a lo que tiene que ver con producción, con tracking, con Gantt,
Shotgun se lo lleva por los cuernos. Están trabajando en un nuevo software que va a salir próximamente y lo implementarán nuevo en NPC, pero va a tardar un año, precisamente porque lo tienen que implementar para 4.000 personas. Pero la gran diferencia es que no es tan amigable con producción, es más amigable con los artistas, está más diseñado para ser muy robusto desde Review Tool. En Review Tool es muy robusta la implementación que han escrito encima, para jalar todos los assets, para compartir cosas. Ahorita NPC está trabajando en 14 películas para el próximo año. Entonces, tienes assets, o sea, creo que son petabytes lo que tiene en general el almacenamiento. Entonces, transferir información de entre sede y sede, creo que ahí es más radical la diferencia. Pero para producción, prefiero Shotgun. Otra pregunta. ¿Tú recomendarías usar Shotgun Studio? Pues está enfocado en publicidad. Ok. Shotgun es tan bueno como la información que le alimentes. En publicidad muchas veces no hay tiempo de sentarse, crear los assets, crear las tareas, pero sí, sí sobre todo para el registro de los cambios con el cliente, porque tienes ahí exactamente cuál fue la nota, qué fue la nota, cuándo lo pidió. Entonces, si quieres protegerte de alguna manera al cliente dependiendo de eh, lo contractual, sí lo recomendaría. Dice, no tengo la oportunidad. Tutoriales. Sí, se puede. Shogun te da un mes de prueba. Puedes abrirlo con tu correo. Y ese mes de prueba puedes utilizar casi todas las herramientas que están online. Review Tool, todo el GAN, todos los shows. Y bueno, pues muchas gracias a todos por participar.